Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos la puerta de tu hogar a tu programa Amor, Sexualidad y Vida, que se transmite desde Houston todos los miércoles a la 1 de la tarde. Te saluda Marielena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor. Y vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Es guardián de mi hermano. Y vamos a iniciar como todos los miércoles encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, vamos a empezar este programa. Yo quiero ofrecer una disculpa, voy a hacer una corrección por un tema que yo acabo de descubrir. Yo creo que fue en el 2016, me puse a investigar sobre el cáncer de mama y encontré en fuentes que ni siquiera eran católicas sobre estudios que se habían hecho todavía antes de que se despenalizara el aborto en Estados Unidos. Y entonces ahí hacían referencia a la relación de cáncer de mama con un aborto provocado y explicaban, yo no soy doctora, pero sí me gusta explicarlo sencillo como lo entiendo, con manzanitas, porque se interrumpe el proceso de amamantar de una manera que no es natural. Y la cifra que yo encontré es de 2 mujeres, una de ellas, es decir, un 50%. Y bueno, estuve el otro día conversando con una persona que me dio la luz de saber que hubieron estudios posteriores que dicen que no hay una relación. También encontré por ahí que el presidente Bush en el 2003 dice que, como lo ponen ahí, dicen que se alteraron las informaciones en el Instituto Nacional de Cáncer para sugerir la relación entre cáncer y aborto. Y bueno, pues recibí mucha información también de otras partes y otros estudios que pues a veces no los avalan, pero que también sugerían esta relación. Y como yo no soy médico, yo no soy científica, yo no hice los estudios, yo a partir del día de hoy o a partir del día que yo conocí esa información, pues yo ya no puedo hacer una referencia. Entonces, en ese tema prefiero guardar silencio, pero yo creo que sí es importante que cuando descubrimos algo, lo aclaremos por el bien de todos. Es decir, hay información de uno y otro, y son informaciones pues de diferentes países, diferentes estudios y bueno. Pero quisiera recordar, estamos todavía, bueno, ya finalizamos enero, pero recordar que el 22 de enero de 1973 fue despenalizada en Estados Unidos la violencia en el vientre. Es decir, recordamos que eso fue hace 52 años. Pero hay un dato muy triste y es que en el mismo año, en 1973, surge una asociación que son los Catholics for Choice. Y pues de católicos no tienen nada porque pues el derecho a la vida es algo que está instituido en los 10 mandamientos. El quinto mandamiento no tiene ninguna cláusula que diga, bueno, pero en estos casos sí es no matarás. Además, y lo encontramos en muchos pasajes de la palabra, en el magisterio de la iglesia, en el catecismo, está explicado de una manera muy clara. De hecho, el catecismo nos explica lo que es la excomunión, que es cuando una persona pues comete algo muy fuerte, pues muchas veces se le habla en privado, se le sanciona, si no se quiere corregir, recibe la excomunión, que excomunión es como estar fuera de la iglesia. Y el único pecado que está escrito en el catecismo no es que es el único que hay, ¿verdad? Es el único que está escrito, no es la única causa. Es que la persona que comete este error, las personas que le ayudan quedan en ese momento excomulgadas. Y bueno, pues como cualquier pecado, cuando uno se arrepiente, va y se confiesa, pues puede volver a la iglesia, vuelve a estar en gracia, pero para eso hay que arrepentirse previamente. Y como está estipulado es que son los obispos y algunos sacerdotes que tienen permiso, pero bueno, el Papa en el año de la misericordia permitió que a partir de ahí cualquier sacerdote pudiera dar la absolución. Otros de los temas que encontramos investigando para este programa, pues yo me di cuenta que el 20 de enero falleció, en paz descanse, la señora Cecil Richards. Ella falleció de cáncer de cerebro. Ella fue directora del centro de exterminio prenatal más grande que existe en todo el mundo, que es el de la WP.
Y ella renuncia para promover la agenda política de las elecciones del 2020. Y curiosamente murió el día que cambiamos de presidencia, fue el 20 de enero. Entonces yo quiero invitarte a que reces por ella y por todas las almas que están confundidas y están trabajando en la cultura de la muerte, porque nos duele mucho el bebé. Pero, ¿qué pasa con el bebé? Bueno, pues el bebé no cumple su misión, es algo doloroso, se encuentra con nuestro Señor, pero finalmente termina en el cielo. Antes la iglesia hablaba de el limbo, eso es algo que ya se corrigió, los bebés van al cielo. Además, existen, pues también sabemos que hay que entrar a la iglesia para entrar al reino de Dios y existen 3 formas de entrar. Bueno, sabemos que es el sacramento del bautismo, pero hay 3 formas de bautismo. Uno de ellos es el bautismo que conocemos. Otro es el bautismo de sangre, es decir, estamos en una clase donde nos están evangelizando, ya decidimos entrar a la iglesia, ya reconocimos que Dios nos creó, que Jesús nos redimió, que el Espíritu Santo nos santifica y llega alguien y me pide que yo rechace mi fe o me quite la vida. Me quita la vida, entonces muero como mártir y estoy bautizado por la sangre o cualquier otro mártir que muera por defender una verdad o lo que sea. Y el tercer bautismo es el bautismo de deseo. Entonces, ¿cuántas almas en vida no conocieron la verdad? Porque nadie se las enseñó, nacieron en otra religión, pero ¿qué pasa? Que cuando conocen la verdad ellos desean entrar a la iglesia. Bueno, a la par también, lamentablemente, bueno, pero antes de cerrar con este tema, entonces yo te decía, las mujeres sufren mucho, también nos preocupa mucho porque, bueno, pues muchas de ellas a través del dolor regresan a los pies de nuestro Señor y terminan siendo santas mujeres. Algunas otras pues se dedican a trabajar a favor de la violencia en el vientre porque pues es como un adicto, cuando está mal pues quiere que todos sean adictos y es una manera de anestesiar la conciencia. Pero yo creo que lo que más le duele al dulce Jesús es un alma que se pierde. Y nosotros no podemos juzgar quién va al cielo y quién no va, quién está en el purgatorio y quién no, quién entró directamente y no. Nosotros estamos llamados a desear lo mismo que Jesús, porque si de verdad ya lo encarnamos, queremos a todos nuestros hermanos y eso incluye a los que nos han lastimado. Entonces tenemos que orar para que en vida esas almas que pasaron trabajando como instrumentos para el enemigo, pues lleguen a su presencia. Y cuando muere alguna de estas personas que sabemos que murió pues en esta línea, hay que orar porque la misericordia es infinita y no sabemos si cuando su libro de la vida se cierra y se enfrenta con la verdad, esta persona puede pedir misericordia a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que todos se salven. Bueno, les platicaba que también el 23 de enero fallece Jorge Serrano. Jorge Serrano es el líder pro vida más fuerte, yo creo que en México y en Latinoamérica. Él cuando la primera vez, o bueno, cuando él estaba vivo y la primera vez que se quiso despenalizar la violencia en el vientre, él se levanta, se pone a hacer algo y en el 78 funda el Comité Nacional Pro Vida. Pero algún día él se topa con alguien y le dice, bueno, ¿y qué estás haciendo por las mujeres? Y él en 1986 funda los Centros de Ayuda para la Mujer. Actualmente hoy en día hay más o menos 70, fue lo que logré investigar, y en América Latina 130, es decir, como 200. Y se han salvado en estos años, es lo que encontré, no era una cifra nueva, pero es lo que, por más que investigué, son 300,000 bebés los que se han salvado. Nos alegra muchísimo, de hecho, cuando yo tuve mi llamado al servicio de la vida, fue precisamente, estaba yo embarazada de mi primer bebé, y cerca de mi casa habían muchas pósters donde invitaban a unas pláticas sobre este tema. Entonces yo fui, me encantó. Ahí nos pidieron que si alguien se quería anotar, se anotara. Y bueno, me tocó trabajar pues reuniéndonos, recibiendo la formación para cómo se abre un centro, cómo se atienden a las personas que llegan, buscar un local. Tuve toda esa capacitación, pero bueno, cuando yo cambié de ciudad, ya no me fue posible seguir ahí. Después me fui, ya no me acuerdo si a Colombia. En Colombia recibí una capacitación maravillosa. Ahí estuve en otro centro Pro Vida que se llama Derecho a Nacer. Y después regresé a México. Entonces, en México yo empecé
a trabajar en uno de los centros que él fundó, el Centro de Ayuda para la Mujer. Ahí llegan mujeres que están pues pensando en esta posibilidad. Ahí jamás se dice una mentira, pero se hace lo que hace Jesús. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Les ayudamos a ver dónde está la luz, cuál es el camino para recuperar la paz, porque desde la forma como yo las veo, vienen cargando una mochila llena de piedras, un edificio lleno de piedras que no pueden cargar. A la hora que ellas ven ahí la ayuda que se les puede proporcionar, que su bebé es un ser humano que tiene una misión, el desarrollo fetal que lleva ese bebé, la ayuda que puede recibir, las consecuencias que puede ella vivir si ella pues toma otra decisión, pues ella elige la vida. Entonces, otra de las palabras que define a Jesús es la verdad. Es lo que se hace en un centro Provida, hablarle la verdad sobre el bebé, sobre ella, sus consecuencias, sobre los demás, lo que le van a ayudar, y se le brinda la ayuda que ella necesita. Y pues la vida, pues ¿qué más podemos hablar? Ahora sí que además el Espíritu Santo es el Señor y dador de la vida. Entonces también yo he visto que muchos compañeros pro vida, pues como sabemos que él fue perseguido, sabemos la obra que él realizó. De hecho, yo estoy aquí en Radio María, viene siendo un resultado de lo que él abrió, porque cuando yo me vengo a vivir acá hace 10 años, yo empecé a trabajar allá. Si mi hijo va a cumplir 25 años, vamos a decir que Dios me llamó al Ministerio de la Vida hace 26 años. Cuando yo llego aquí, pregunto, en los centros de ayuda, ¿hay alguien que ustedes conozcan? De hecho, aquí en Estados Unidos, cuando menos sé yo que en California, hay uno con Astrid Bennett. Y me contactan con un señor que venía aquí a la radio. Y él pues está muy informado, él es esposo de la señora que tiene el autobús que está fuera del edificio ese que es una pirámide de sacrificios humanos, pero cada uno tiene su asociación pro vida. Entonces, como él no habla muy bien el español, pues yo era la voz de lo que él quería comunicar aquí, y algún día me dicen, oye, ¿no quieres venir tú? Y a mí me daba pena porque pues yo venía con él, pero un día nos dicen a los dos si él ya no tenía más tiempo, y bueno, fue que se abrió este programa. Pero lo que yo les decía es que a veces santificamos a las personas, porque además Jorge fue una persona muy perseguida. Hubieron muchos escándalos, muchas calumnias. Obviamente cuando yo vivía allá, pues casi era el único centro pro vida que existía. Gracias a Dios en estos 10 años yo he visto que han surgido muchos más en México, pero pues cuando eran las discusiones iba él, primero un sacerdote, él y todos los demás. Entonces, pues obviamente que siempre era atacado. En una ocasión, yo sé de algunas de sus calumnias, lo acusaron de desviar fondos comprando tangas, es ¿cómo se llama? Uno de los eslóganes que utilizaron. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona va y pide ayuda, se le da dinero porque la persona va a cambiar de talla, necesita alimentos, necesita más cosas, y la persona generalmente en los centros pro vida pues entrega el ticket de lo que compró. Y en esa ocasión, si no recuerdo mal, la señora había comprado 3 prendas de ropa interior que en total eran, si no me acuerdo mal, 105 pesos, es decir, $5 en 3 prendas. Si era una tanga o era de otra manera, lo que ella decidió comprar era asunto de la señora, ¿verdad? Otro de los, no sé si en esa demanda le quitaron todos sus bienes personales, que era además algo ilegal, no debían haber ido con su persona, vaciaron su casa, si no recuerdo mal. En otra ocasión, alguien dio un donativo para comprar ultrasonidos. Entonces, cuando él presenta la factura, en vez de decir, voy a poner 9 ultrasonidos, venían 9 pantallas, 9, no sé, así como si desglosamos una computadora, ¿no? 9 discos duros, 9 mouse, 9 así. Y entonces se agarraban, ahora sí que el enemigo no descansa, de medios legales para hacer muchas cosas. Pero yo veo que muchos hermanos lo mandan directamente al cielo. ¿Y qué pasa? Que nosotros no podemos usurpar el lugar del justo juez, ni para bien ni para mal. Yo no sé, yo soy un ser humano, puedo medio medir lo que una persona hizo en vida, como puedo leer lo de Jorge, puedo leer lo de Cecil, puedo juzgar esos actos buenos y malos, pero la conciencia, el pleno conocimiento, el pleno consentimiento, la intención de la persona solo lo conoce Dios. La conciencia es un terreno sagrado, y nos dice el catecismo que ni siquiera en temas de fe nos podemos tratar de imponer a alguien que haga algo que va en contra de su conciencia. Entonces muchos lo mandan directo al cielo.
Yo, María Elena, creo que el tiempo que pasa y lo que uno se enfrenta con la verdad, que es Jesús mismo, y donde se ve todo nuestro libro de la vida, no sabemos si vamos a estar ahí un segundo, porque en ese segundo hicimos un acto de contrición maravilloso y de ahí pasamos al cielo, vamos a estar 1 año, 10 años o hasta que se acabe el mundo. Eso es algo que le corresponde a Dios. Entonces yo te invito que cuando alguien muere, sigas orando por él. Por más que lo quieres, suele pasar que muere y en ese momento lo santificamos. Y si te cae mal, en ese momento lo mandas para abajo. Ahora, hay otro tema bien importante, los bebés por nacer. Yo no, jamás es mi interés hablar de que tú tomes mi manera de pensar, pero si yo me pongo a analizar lo que dice la iglesia, puedo hacer un juicio basado en lo que veo. Estuve investigando mucho, porque yo he escuchado muchos sacerdotes, he leído que son exorcistas, y ellos hablan que han tenido experiencias donde están almas muy pequeñas y tienen que ayudarles en un proceso de perdón. Entonces, yo pienso que un bebé cuando muere antes de nacer, de una muerte provocada, yo no creo que Dios le quite su libertad ni le quite su derecho a ejercer la voluntad. Y yo creo que en ese momento, si el bebé no sabía, no sé cuánto tiempo pase, pero debe de entender, bueno, para empezar, murió de una forma muy dolorosa porque pues son descuartizados, son quemados, son succionados por una aspiradora, se les saca una parte de su cerebro, en fin, son muchas cosas que no quiero mencionar, muy dolorosas. Ellos sufrieron al morir y a veces son horas, como con la inyección salina, se están quemando vivos. Pero cuando se abre su libro de la vida, seguramente descubren la misión para la que habían sido creadas, descubren que aquellos que los mandaron a ejecutar fueron sus mismos padres. Entonces yo digo que seguramente, es la única palabra que puedo poner, deberán hacer un acto de perdón. Y estoy segura de que Dios los llena de muchas gracias, pero yo no sé, yo María Elena no sé si ellos inmediatamente hacen ese proceso de perdón. Yo no puedo contradecir lo que dice un sacerdote que ha tenido estas experiencias y hay muchos otros sacerdotes que dicen no, no es así. Lo que sí estamos seguros, como les dije al principio, es que van al cielo, pero ¿cuánto tiempo pasa? No, entonces muy sencillo, pues cuando oramos por las almas del purgatorio hay que orar por todos ellos. Y otra cosa que nos falta en nuestras oraciones es encomendarnos a ellos. A mí, ¿quién les pide? Entonces yo muchas veces les digo, a ver, todos los bebés que no nacieron, quiero pedirles tal cosa, quiero que me ayuden en así, ¿no? Entonces yo quiero invitarte a rezar por todas las almas del purgatorio, especialmente por Jorge Serrano. De hecho, yo ya he pedido su intercesión, que esté en el cielo, en el purgatorio donde esté. Yo ya he sentido su intercesión por esta señora Cecil. Dios quiera que pues ella misma haya tenido misericordia para su propia alma, porque generalmente el árbol cae hacia el lado que está inclinado. Y esa misericordia que ella no tuvo con esas criaturas, espero que la haya tenido consigo misma. Bueno, yo te decía que Jorge Serrano, de 1986 para acá, en estos centros Provida se han salvado 300,000 bebés. Y bueno, yo cuando leí esto me sentía muy contenta, pero luego empecé a pensar, bueno, si yo sé que, no sé en qué momento pasamos de 50 millones de abortos anuales a 73, que es casi un 50% más, y fue en un par de años. Entonces, también he investigado y he visto que más o menos se calcula que la cifra, pues he encontrado cifras de que dicen que es 1,000,000 en Estados Unidos, otra que es como 3,000, bueno, no sé. No, ya sé dónde son las 3,500, no me quería equivocar, ahorita refiero a esa cifra. Que es 1,000,000 anual contra 300,000 bebés en 200 centros en muchas ciudades, en muchos países. Me quedo helada de ver lo que estamos haciendo. Me puse a investigar, bueno, cosa que yo ya sabía, pero bueno, es bueno encontrar cifras y cómo vamos hoy día. Actualmente, más o menos, la mitad de la violencia ejercida en el vientre refiere que la mitad de ellas ocurre a través de químicos, es decir, con pastillas, fármacos. Y bueno, vamos a hacer un paréntesis porque alguna vez escuché en un programa de EWTN un médico que no sé cómo hizo el cálculo y lamentablemente no lo guardé como para tomar más referencia, pero él decía que los abortos que ocurren por anticonceptivos que tienen efecto abortivo, llámese píldora, píldora del día después, dispositivo, implante, inyección, anillo, parche, él calculaba que eran 3 veces más que los provocados. Y también en los procesos de fecundación artificial, que los vamos a tocar un poquito más tarde, explicados con manzanitas, a veces se crean varias vidas
se eligen las que se creen mejores, esas son las que se implantan, las otras pueden quedar congeladas, utilizarse para experimentos o luego de las implantadas, algunas se les quita la vida porque la mamá no quiere tanto, si ven cuál es la mejor. No todos los procesos son iguales ni en todos ocurre todo esto. Estoy hablando en números generales, pero sí quiero que te quede muy claro que los procesos de fecundación artificial también llevan este tema del aborto. Entonces, no podemos sacar un número. Te decía que se calcula que cuando menos los que son así, provocados, que antes eran en un centro, ahora la mitad se hacen a través de químicos. Y el gobierno anterior lo facilitó especialmente en la pandemia. Claro, todas las personas que están trabajando a favor de la cultura de la muerte saben que la violencia en el vientre toca a fondo y empieza a subir gracias a ti, a mí, a todos los que estamos haciendo algo y empiezan a la verdad llegarse a los demás y entonces empiezan a tener ellos problemas y buscan su plan B. Entonces, ¿a qué se llegó? Pues que las consultas médicas se puedan hacer en línea, que se les envíen por correo medicamentos. Incluso vi que la Organización Mundial de la Salud recomienda la violencia en el vientre a través de químicos. Encontré locuras que se suelen afirmar como que abortar es estar a favor de la vida, porque se está a favor de la vida de la mujer, de la salud, de sus derechos, de muchas cosas más. Es más, la misma Margaret Sanger, que ella es la fundadora de este centro de exterminio prenatal, por la cual también, pues, aunque murió hace muchos años, hay que seguir orando para que ella haya querido tener misericordia de sí misma. Ella empieza en sus centros empiezan a vender anticonceptivos y ella era, de hecho, uno de los programas que a mí más me han gustado. Una vez hice un paralelo hace muchos años de la vida de ella y la de Irene Schindler, que es la de la película de La lista de Schindler. Las dos tienen una vida muy paralela, son medio contemporáneas, son enfermeras, se fallece uno de sus padres, pero como una termina fundando este centro y la otra como salva tantos judíos del holocausto nazi. De hecho, otra de las cosas que yo encontré de este centro de exterminio prenatal es que casualmente en el 2017 estaban celebrando 100 años de su fundación y era también el aniversario de Fátima, donde la Virgen dijo que la batalla final, no quiere decir que se va a acabar el mundo, es contra la vida y la familia, y a partir de esa fecha yo vi cómo empezó a cambiar todo el mundo. Pero bueno, les estaba haciendo referencia a Margaret Sanger porque ella una de las cosas que decía, y todo lo que yo les digo, investíguenlo, no me crean, porque son cosas que van a encontrar fácilmente. Ella decía que una de las cosas más misericordiosas que puede hacer una familia es quitarle la vida a uno de sus miembros. Al ratito voy a tocar sobre lo que es realmente la misericordia, pero bueno, aquí quería tomar en cuenta lo que ella dice. Y encontré algo que nunca había visto, que en Estados Unidos se reconoce el homicidio fetal. Nunca había encontrado la palabra correcta, me extrañó. Y bueno, las razones por las que se reconocen. También encontré investigando que la mitad de las mujeres, la razón por la que decide no ser mamá, para no ponerlo tan crudamente, es porque tiene miedo a ser mamá. Entonces pienso yo, ¿cuánto hemos fallado en enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos, ese regalo tan maravilloso que es ser papá y ser mamá, que somos co-creadores? Y puede que tengamos culpa porque si ellos nos ven como cansados, hastiados, enfadados de cumplir nuestras responsabilidades como papá o como mamá, en silencio les estamos diciendo que eso no es algo bueno. Entonces tenemos que rectificarnos porque pues no se trata de hablar mucho, ¿no? Sino de enseñar con el ejemplo. También otro de los datos que encontré es que la tercera parte de esas mujeres, y esto lo encontré en las páginas que los mismos centros de exterminio prenatal dicen, porque bueno, hay muchas cifras en muchos lados, pero es lo que ellos reconocen, que la tercera parte de ellas, la razón por la que quiere pues eliminar la vida de su hijo en el vientre es porque no quieren que se den cuenta que llevan una vida sexual activa. Y fíjate qué curioso es esto, porque nosotros, el infernal enemigo, el cual reprendemos en nombre de Jesús, nos quita el pecado para pecar. Perdón, nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la devuelve para que no nos confesemos. Entonces es lo mismo que pasa. Les quita el pecado y hoy a la gente, las películas, el cine, la música,
nos lleva a creer que eso es algo normal, que está bien, los jóvenes lo platican, pero ahí es donde les devuelve el pudor. Ahí es donde ya no quieren que nadie se dé cuenta que tuvieron pues una relación sexual o que hicieron uso de su sexualidad no de la forma como fue creada. Estuve investigando sobre los costos y en México puede costar de 1,000 a 10,000 pesos. Me acabo de enterar también tristemente que hace unos días ya es algo que se está facilitando en los hospitales públicos, es decir, con los impuestos de los mexicanos. En Estados Unidos, en el primer trimestre puede costar desde $500. En español o en México son como 10,000 pesos. Y del segundo trimestre, investigué, iba de 1,500 a 2,000 dólares, es decir, en pesos mexicanos son 30,000 o 40,000 pesos. Y bueno, también me puse a investigar si yo quisiera hacer esto y bueno, salió muchísima información, hasta te dicen que ellos te pagan tu viaje, que te sale gratis. Bueno, gratis va a decir entre comillas porque te lo difieren a plazos, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta otra cosa. A veces creemos que ya la batalla está ganada porque tenemos a lo mejor alguien que nos representa, que está luchando a favor de la vida, de la familia, pero no es así porque no es completo. No tenemos yo creo que hasta el día de hoy no he visto que tengamos en ningún país un presidente santo, pero si al principio te hice mención de que todos los candidatos estaban a favor de la fecundación artificial o alguno de ellos o varios en ciertas ocasiones, como cuando es una violación, cuando etcétera, etcétera. Entonces no somos 100% pro vida. Entonces la batalla no está ganada. Ahora quiero retomar el tema de la fecundación artificial. Pues sería muy bueno que leyeras el catecismo, que te informaras en ese tema. Ahorita no vamos a ahondar, pero sí quiero hacer una reflexión. La manera como Dios estipuló que fuéramos co-creadores, pues es en un matrimonio unido, que es un compromiso hasta que la muerte nos separe y de iniciar una familia, y a través del abrazo conyugal. El abrazo conyugal tiene dos funciones. Es el unitivo, que es una forma exclusiva de dar y recibir amor, y la otra es la procreadora. No quiere decir que de cada abrazo conyugal Dios quiera que haya una vida nueva. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay algún problema de infertilidad, que vamos a hacer un gran paréntesis, pero muchos de los problemas de infertilidad hoy en día se deben a que se empezaron a utilizar anticonceptivos y el cuerpo terminó haciéndose infértil. También tiene que ver los químicos, la alimentación que va cambiando, muchísimas cosas. Cada día hay más infertilidad. Es más, los abortos mismos, una de las consecuencias, pues es la infertilidad. Y la diferencia que existe, pues es que esa vida va a iniciar en un laboratorio. A veces hay, pues va a ser la futura mamá que dona un óvulo, es decir, la semilla de la mamá. A veces hay otros papás que están donando la semilla del papá, los espermatozoides. A veces hay una tercera mamá que va a rentar, a prestar su vientre. A veces es un familiar, es una abuela, es una hermana, o sea, la tía del bebé. Pero ¿cómo se van a obtener estas semillas? Pues no vienen siendo fruto de un abrazo conyugal. Vienen siendo fruto pues de una autoestimulación con una revista. Y bueno, antes de seguir, quiero invitarte, si tú quieres hacer una llamada, quieres comentar algo, alguna duda que tengas, algún tema que quieres que desarrollemos, quiero invitarte a que nos llames al 713-939-0270. Vuelvo a repetir, desde Houston es el 713-939-0270. Y desde todo Estados Unidos es el 1-888-301-5798. Vuelvo a repetir, desde todo Estados Unidos, 1-888-301-5798. Yo sé que es un tema muy controversial, pero pues hay que conocer la verdad, lo que nos dice Dios, lo que nos dice la ciencia. Y a mí me tocó ver, puedes ver no voy a ni a nombrar en qué, pero donde se ven películas, me ha tocado ver 2 películas sobre este tema. Y son fundadas en casos de la vida real. Una de ellas estaba basada en un médico
Ay, Dios mío, que se puso, no quisiera ni contar tanto, pero em, bueno, vamos a hacer un poquito más, a contar todavía menos. Entre las películas, descubrieron que el médico donaba eh, las semillas del papá. Entonces empezaron a dar cuenta que en la misma ciudad habían hermanos y se empezó a hacer pues grandísimo esto. En otra de las series también descubrieron que había jóvenes que se dedicaban a hacer esto porque también tienen sus beneficios económicos y por todo el mundo, eran varios países a los que iban. Entonces, nada más imagínense también los riesgos genéticos, porque decían los papás, qué preocupación me da que sin saber, viviendo en la misma ciudad, pues uno de mis hijos se llegue a enamorar de un medio hermano. Y entonces ya convienen, pues empiezan a surgir muchos problemas genéticos y médicos. En 1978 en Inglaterra pudo nacer la primera criatura que fue creada de esta manera. Digo, también la ciencia nos brinda otras oportunidades hermosas. Me ha tocado ver, no sé si tú has visto, cuando se hace la fecundación, que yo siempre digo que en ese instante llega el tercer elemento, o el primero, si así lo quieres llamar, que es el alma. Y entonces se ve una chispa. Entonces, bueno, también encontramos cosas buenas a través de todo esto. También hay que tomar en cuenta que ese bebé, haya sido como haya sido concebido, es amado, querido y deseado por Dios, así como lo es un ser humano que es producto de una relación forzada con violencia. También es un hijo querido, amado, deseado por Dios. Después de investigando vi que en el 2019, es decir, hace muy poco, en Grecia pudo nacer el primer ser humano con 3 ADN. ¿Cómo es esto? Bueno, pues fertilizan obviamente afuera 2 óvulos, llámese la célula, la semilla de la mamá. Y vamos a imaginarnos, yo lo voy a explicar, lo puedes investigar en las redes, pero para que lo entiendas mejor, imagínate los óvulos, es la célula humana más grande del organismo y la única, si no me equivoco, que se puede ver a simple vista es del tamaño de un puntito, del tamaño de un granito de azúcar. Pero imagínatela como si es un huevo estrellado y tiene en su centro la yema. Entonces imagínate que la yema es como el núcleo. Entonces, y el óvulo fecundado, pues sigue teniendo esa forma que es como una pelotita, vamos a decir. Entonces pasan el núcleo de los papás a el núcleo de o sea, hacen un intercambio con el núcleo del donante. O sea, le quitan a uno y le ponen al otro y luego lo implantan en la mamá. ¿Y esto por qué sucede a veces? Pues porque no quieren que tenga una enfermedad que tiene la mamá o su árbol genealógico. Entonces, ¿qué termina pasando con el otro bebé que se fecundó en el laboratorio? Pues ya sabes, se ejecuta. Y ahí estamos ejerciendo pues un daño genético también. O sea, estamos alterando la naturaleza de una forma tremenda. Bueno, yo me he pensado, me puse a reflexionar a la hora que estuve viendo estas cifras de los 300,000 bebés que se han salvado en 200 centros pro vida en varios países y ver nada más la cifra de Estados Unidos que habla de 1,000,000. Bueno, vámonos a la cifra anual que son 73 millones anuales. Eso es nada. Alguna vez leí también que las cifras en ese momento de lo que sucedía en Estados Unidos eran como 3,500, que eran las mismas cifras de muertos que murieron en las Torres Gemelas. Entonces vamos ahora sí a lo que es la misericordia, porque yo te mencionaba lo que decía la señora Margaret Sanger, que bueno, la manera como yo la defino, mi propia definición es ese amor al que menos merece, pero es el que más nos necesita. Y el amor es lo que sana. Y a Santa Faustina, nuestro Señor le dice que la característica más importante de él, su principal atributo no es el amor, es la misericordia, porque la misericordia es lo que no merecemos. Hay otra forma de explicarla también. Una señora que tiene un hijo que está en la cárcel y que va a recibir pues una pena de muerte, si la señora se acerca al juez y le dice, le pido misericordia, y el juez le dice, ¿por qué me pide misericordia y no justicia? Dice, porque pues él justamente merece una sanción, le estoy pidiendo misericordia. De hecho, nuestro Señor le da a Santa Faustina
en el diario de la misericordia encontramos, le dicta la coronilla de la misericordia, porque estaba un ángel que estaba listo para castigar una ciudad por sus muchos pecados. Y ahí en el diario dice especialmente para uno de ellos que era pues muy fuerte. Y hay el padre traductor, eso está citado en Wombs of Mercy, en una revista, dice que en la traducción ese pecado se refería al aborto. Entonces yo pudiera sobreimaginar o sobreentender que especialmente fue dado para reparar este pecado tan grande que está hiriendo tanto a nuestro Señor y a tantas almas y tantas vidas, porque daña no solamente al bebé, al papá, a la mamá, a los médicos, también nos daña a nosotros. Yo vi como en México, a partir del 2007, que se despenaliza, empieza a generarse la violencia. Y por ahí hay algún caso de alguien que dice que en México la violencia no va a parar hasta que vuelva a ser penalizada. Y yo me puse a investigar y sí encontré los datos de los muertos por violencia en el INEGI. Tengo las cifras de los muertos por aborto y son realmente paralelas. Y investigan sobre lo que es la palabra misericordia, de raíces que tiene en hebreo. Viene de Rachim, que significa vientre, de Hanan, que significa proteger, y viene explicado también de una forma muy linda, que es como lo que hace la mamá cuando se agacha para abrazar, contener a su hijo pequeño. Y encontré por otro lado también que la misericordia es el amor de Dios que nos envuelve y nos protege. Y Jesús le dice a Santa Faustina que la misericordia se ejerce de 3 maneras. Es en acciones, en palabras y en oraciones, y son en ese orden. Es decir, si yo me encuentro con una persona que tiene hambre, lo primero que tengo que hacer es facilitarle el pan. Después, lo que tengo que hacer es darle palabras de afirmación, ayudarlo, alentarlo sobre cómo encontrar un trabajo, y finalmente me quedo orando por él. Bueno, pues vamos a la buena nueva. Gracias a ti, ¿qué hemos logrado? Bueno, una de las notas buenas, no tan buenas, es que en los países que no tienen despenalizada la violencia en el vientre bajo ninguna razón, pues obviamente que es el Vaticano, es El Salvador, que bueno, pues tiene una referencia al nombre del Salvador, ¿verdad? En Nicaragua, República Dominicana y Honduras. Pero otra nota muy buena es que los centros de exterminio prenatal reconocen a Texas como el epicentro contra precisamente este mal. Reconocen que ha subido la cifra de nacimientos en un 2.3%, es decir, unos 32,000, y que están afectando casi 170,000 abortos. También otra nota buenísima es que eso ya lo sabemos, pero hay que recordarlo porque eso es gracias a tus acciones, tus palabras y oraciones. En el 2022 surge la ley Dobbs versus Jackson, que bueno, cuando el aborto se despenaliza en 1973, queda como un derecho federal y entonces ya se bajó a los estados. Pero curiosamente, esta fecha coincidió en la fecha de la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, que es una fecha movible, con la de San Juan el Bautista, es decir, un 24 de junio. ¿Que por qué le cortaron en la cabeza a San Juan el Bautista? Pues por decir la verdad. Y bueno, con este nuevo gobierno tenemos avances y tenemos otros temas muy fuertes que no es el tema ahorita, pero hay que orar mucho. Pero se ha reconocido que solo hay 2 sexos y esto es biología. Y esto también viene en la palabra de Dios, porque cuando Dios nos crea, dice, varón y mujer los creó, hombre y mujer. Y también vimos que todo lo que él había hecho estaba bien. También se prohíbe la mutilación química y quirúrgica de los niños. Porque bueno, ya si una persona adulta siente atracción hacia su mismo sexo y hace uso de su libertad para cambiar pues quirúrgicamente o químicamente esto, pues ya puede hacer uso de su libertad. También en todo el mundo hemos visto que hay personas que están en la cárcel por orar. Me ha tocado ver eso en otro país, que está una persona en silencio, no está haciendo nada, ni siquiera creo que trae un rosario en la mano, pero si llega un policía y le pregunta y él dice la verdad, ¿qué estás haciendo orando? Se va preso. Pues bueno, aquí habían personas que estaban presas por orar, ya salieron. También no sé si supiste, en su debido momento estuvimos hablando aquí en la radio de este tema, pero David Delaine se enfrentó así como David a Goliat y
pues contrataron artistas, o no sé realmente bien cómo lo hicieron, ahorita no traigo muy fresca la nota, pero se hicieron pasar como compradores de órganos, porque los centros de exterminio prenatal, pues un negocio, ya vimos lo que cuesta, ¿verdad? Ellos financian política y luego a la vez pues tienen que ayudarles en sus temas. Y entonces graban conversaciones en restaurantes, en cafeterías, donde pues ellos les platican sobre la venta de órganos. A veces hay una muy cruda que dice, páguenos más porque yo me quiero comprar no voy a decir la marca del coche, ¿verdad? Pero es un coche, no sé si el más caro de los más caros. Entonces, la ley a veces, así como platicé hace rato sobre Jorge Serrano, cómo puede utilizar vacíos para meter al inocente a la cárcel, pues los que denunciaron fueron los que terminaron presos en la cárcel. Entonces también ya salieron. Si fuera tu hijo estarías feliz, ¿verdad? Bueno, yo me he pensado, si estamos tan bajos en cifras, pues algo estamos haciendo mal, empezando por mí misma. Y me recuerdo la pesca milagrosa, donde pues Pedro había pasado trabajando con todo el grupo de pescadores y no habían logrado pescar nada. Entonces digo, Señor, a ver, ¿qué redes tenemos que aventar? ¿Dónde las tenemos que aventar? ¿Cuándo las tenemos que aventar? ¿Cómo? O sea, enséñanos cómo, qué tenemos que hacer para que esto llegue a su fin. Yo estoy segura que ya cuando menos en Estados Unidos tocó fondo. En países como México no. Cada día se está despenalizando estado por estado y mucho tiene que ver por quienes votamos, porque desde el gobierno anterior, los mismos funcionarios dijeron sobre nuestro cadáver que estas leyes van a pasar y así lo hicieron. Entonces, tenemos que pensar cómo motivar, cómo llegar a esas almas, saber qué decir, dónde decir, a quién decir, cómo decirlo. Y yo creo que debemos de empezar primero que nada en casa, formar a nuestros hijos, a nuestros nietos. No sé si tú alguna vez hayas hablado de este tema que acabo de mencionar, como la palabra, ni siquiera te enredes en más. La palabra de Dios nos dice que nos creó hombre y mujer. ¿Cuántos sexos? ¿Cuántos géneros? Dos, que lo que Dios hizo estaba perfecto. Empezarles a hablar como de la naturaleza. A ver, mi amor, si tú vas a ver un cofre que está lleno de tesoros, ¿qué necesitas? Pues una cerradura y una llave, ¿verdad? Para poder abrir. Bueno, pues a veces así es la vida. La vida es como un cofre que está lleno de tesoros. Otra oportunidad que tú tienes es cuando hay algún festival, por ejemplo, en una escuela de niñas que van a ejemplificar, por ejemplo, el nacimiento, y pues a alguna niña le va a tocar disfrazarse de San José. Mi amor, ¿y será que porque se puso ese disfraz deja de ser niña? No. Bueno, hemos visto también, por ejemplo, cuando eran las mismas cifras del COVID, eran cifras de hombre, de mujer. ¿Por qué? Porque el ADN sigue siendo el mismo. Me disfrace yo de lo que me disfrace. Ahora, ¿qué podemos hacer con los jóvenes? Yo creo que ahí la batalla está muy dura y yo creo que la educación empieza desde que son muy pequeños, no ya cuando llegan a la edad fértil. Tenemos que llegar, así como hablamos de cómo cocinar, de nuestras responsabilidades, de todo lo que hablamos de los deportes, hay que tocar estos temas de amor, sexualidad y vida en casa. Porque si nosotros no los tocamos, ¿quién se va a encargar de adoctrinarlos? Y bueno, vuelvo a repetirte los teléfonos. Yo sé que este es un tema muy controversial. No tienes que dar tu nombre. Puedes hacernos la pregunta de una duda que tiene alguna amiga tuya o alguna experiencia que viste en alguien ajeno. Te vuelvo a repetir, nuestros teléfonos de Houston es el 713-939-0270. Desde todo Estados Unidos es el 888-301-5798. Y esperamos para el próximo programa tener a la mano el celular, por si alguien quiere mandar un mensaje por WhatsApp, pero sí es bueno que empieces a anotar el teléfono para que ya lo tengas a la mano. Es el 346-561-9588. Y bueno, seguimos con el tema. ¿Qué hay que enseñar a los jóvenes? Pues la naturaleza del amor. La sexualidad no es algo feo, no es algo sucio, fue creada por Dios. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, a los niños, desde más pequeñitos, hay que enseñarlos a valorar esa belleza de ser hombre, esa belleza de ser mujer, hacerlos ellos mismos reflexionar. Por ejemplo, si es el niño, bueno, ¿en qué te pareces a tu papá? Físicamente, en tus gustos, en tus habilidades, lo mismo a la niña.
y también hacerlos conscientes, como les decía en un principio, de que somos co-creadores. Yo creo que no existe un regalo más hermoso que ser co-creadores, y no sé si tú que nos estás escuchando hayas recibido un regalo más bello que tus hijos. Para mí es el regalo más bello que he recibido, y bueno, no sé si antes o después también mi esposo ha sido un regalo maravilloso, ese ser que me ha acompañado y que ha sido mi compañero de vida, y que a través de él pude recibir ese regalo de la maternidad. Pero también háblales de esa belleza de esperar, de la abstinencia, porque ¿qué es lo que dice el catecismo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, pues el abrazo conyugal está reservado para quienes recibieron ya el sacramento del matrimonio, es el regalo de bodas. Entonces, el empezarlo a usar antes de tiempo con otra persona es como si yo invito a Jesús a mi boda y me tiene un regalo que me va a entregar ese día, y yo me voy a su casa, lo saco y lo empiezo a usar antes de que él me lo regale. Y también hay que hablarles de las consecuencias, porque los medios les dicen que solamente es para disfrutar, y sí, Dios hizo que también recibamos placer a través de él, pero ese placer debe ser para dar y recibir, y debe ser a la esposa, y debe ser en el momento que Dios así lo designe, pero también tiene una función, y esa función es dar vida. Dios tiene un plan especial para unos con un hijo, para otros con 3, para otros con 7, para otros con 13. Es descubrir cuál es el plan de Dios en cuanto a la paternidad y maternidad conmigo. Es hacer uso de métodos naturales para espaciar entre un hijo y otro, o hasta indefinidamente si ya los dos hemos platicado y ya en conciencia de Dios creemos que son todos los hijos que podemos traer al mundo. Hay que explicarles cómo funciona el cuerpo, explicarles todos los daños que ocasionan los anticonceptivos en el cuerpo y en el alma, que una persona que está utilizando un método artificial no puede recibir la Sagrada Eucaristía a menos de que lo deje, se arrepienta. Y bueno, si tú no sabías, si tuviste una ligadura de trompas, tu esposo una vasectomía, pues vete a confesar, eso es todo. Una vez que te arrepientas, ¿verdad? Hay lugares donde pueden hacerla reversible. Si no la puedes hacer reversible, pues ya no te preocupes. Pero ¿cómo puedes reparar? Hablando de todo esto. También explícales que lo que dicen los medios no es cierto, porque todos los métodos fallan. Explícales también que la píldora, que es lo que más útil, bueno, yo que he atendido durante muchos años, yo creo que de lo que más atendía era de preservativos. Pero yo creo que lo que usan más las mujeres son los anticonceptivos hormonales, que es píldora, dispositivo, implante, inyección, anillo, parche, incluida la píldora del día después, porque es una dosis muy grande de anticonceptivos. ¿Y qué es lo que hace? Todos... ¿Tiempo? Sí, es que tenemos ya poco tiempo. La vida inicia en la trompa de falopio. A la semana bajamos al útero, entonces hace que el bebé baje antes, baje después o no se puede implantar. Eso es una pérdida provocada. Ahora, ¿qué debemos hacer con los adultos? Pues hablar precisamente de la forma como de lo que es el abrazo conyugal, y ojalá que tú que estás en una parroquia, si estás en catecismo, pues empieces a platicar con tu párroco, si estás tratando con jóvenes, con adultos, si no existe una pastoral sobre la regulación de la natalidad, pues yo creo que es algo donde es muy importante que empecemos a trabajar, porque todos estamos llamados a, ¿cómo se llama? Hablar de la vida. Si Jesús se define con 3 palabras, pues ¿qué podemos ser nosotros si nos queremos parecer a Él? Quiero terminar este programa preguntándote si tú eres así o quieres ser guardián de tu hermano, porque cuando el primer fratricidio fue de un hermano a otro, y cuando nuestro Señor le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? Él le contesta, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Entonces tú y yo somos guardianes de todos nuestros hermanos, todos los que están sufriendo por problemas de migración, por problemas de que ya son ancianos y no tienen quien los acompañe, esa vida que está peligrando. Y entonces pregúntate, ¿dónde te llama Él a servir? Y bueno, vamos a cerrar nuestro programa con el Magnificat, porque cuando el primer ser humano que reconoce a nuestro Señor en el vientre es San Juan, es otro bebé por nacer, pero es tanto lo que sale del vientre que lo reconoce, y es lo que la Virgen responde en ese encuentro. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, nos queda un minuto que no vamos a desperdiciar. Quiero invitarte específicamente a que en tu oración le preguntes a nuestro Señor en el apostolado donde Él te haya llamado, y si no tienes uno, en cuál quiere que le sirvas, y cómo quiere que le sirvas, y cómo puedes meter el tema de la vida ahí, porque tú también estás llamado a ser guardián de tu hermano. ¿Y de cuál más? Del más pequeño, inocente e indefenso, de cualquiera que esté sufriendo lo que sea y que necesite tu mano. Y la misión que Dios nos tiene, a veces nos toca como estar aquí, que no sabemos, pero a lo mejor pueden ser muchas las personas que están escuchando. En otros momentos nos va a llevar a manejar una hora para dar una clase a una persona, a dos, o para atender a alguien que tiene algo en su corazón. Y lo importante no es a cuántas personas llegas, sino que en ese momento estés haciendo lo que Él quieres hacer. Bueno, me despido y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Y si encuentras en la página de Radio María, comparte el programa. También tenemos otro canal donde lo subimos, de María Elena Alfaro y Sonia Soto, para que lo compartas. Muchas gracias.